En este video vas a aprender todo lo que hay que saber para tener éxito en las aplicaciones para universidades en Estados Unidos. Durante los últimos 12 años le he ayudado a cientos de estudiantes en toda América Latina a que entren a las mejores universidades de Estados Unidos. Y ese éxito se basa siempre en lo que yo he llamado los 5 pilares de las aplicaciones. Antes de empezar con el primer factor, ¿qué son estos 5 pilares? Las universidades y los oficiales de admisión de las universidades en Estados Unidos tienen la tarea de decidir cuáles son los estudiantes que van a tener éxito, no solo en la universidad, sino que también después de graduados. A las universidades les encanta la idea de que los estudiantes que van a admitir van a tener éxito no solo en la universidad, sino que después en sus trabajos van a dejar el nombre de la universidad súper alto. Entonces, empecemos con el pilar número 1. Y este es el pilar más importante de todos, porque este pilar es el que deja saber a las universidades qué tan consistentes son los estudiantes en su esfuerzo académico y su esfuerzo en general. Y este pilar, el pilar número 1, que es el que más hay que cuidar, es el promedio de notas desde noveno hasta la graduación del colegio. Cuando hablo del colegio estoy hablando de secundaria, es decir, de los años 9, 10, 11, y si están en un programa como el International Baccalaureate, entonces 12avo. Entonces, pilar número 1 son el promedio de notas. Y eso es lo que va a pesar más a la hora de que analicen su aplicación a las universidades. Y a las universidades les gustan dos situaciones con respecto a los promedios del colegio. Ya sea que las notas, que el promedio en noveno, décimo, onceavo y quizás doceavo se mantengan al mismo nivel, que no haya fluctuaciones muy grandes. O mejor aún, que conforme se vaya aproximando al final de la carrera del colegio, que las notas suban un poco. ¿Por qué es esto? Eso le permite saber a los oficiales de admisión de las universidades que el estudiante fue capaz de mantener su enfoque académico y su desempeño académico a través de los años, sin importar que conforme se va acercando la graduación, el reto académico incrementa. Y si los estudiantes lograron mantener su performance, entonces eso es una señal de que ese es un estudiante que sabe cómo lidiar con la carga académica. Entonces, situaciones frecuentes. ¿Qué tal si en noveno o en décimo hubo un bajonazo en alguna de las notas? Caso hipotético. La clase de matemáticas se puso muy dura en noveno, fue un shock para el estudiante y las notas bajaron un poco. Eso puede ser una oportunidad, porque ahí tenemos todavía décimo, onceavo y quizás doceavo para remediar eso. Entonces, cuando hay una curva hacia arriba, eso le indica a las universidades que aquí hay un estudiante que se encontró con un reto académico y supo implementar las estrategias para sopesar ese reto. Ese es el pilar número 1, el promedio de notas. Eso es lo que hay que cuidar más que nada, sobre todo ahora en la época COVID, en los cuales algunas universidades no le están dando tanta importancia como solían darle al pilar número 2, que son los exámenes estandarizados. Pilar número 2. Estos son, como lo dije hace unos segundos, los exámenes estandarizados. Y las universidades van a pedir 2 exámenes estandarizados. El primero es uno de capacidad académica, son los exámenes de admisión tradicionales que se
aplican en varias universidades latinoamericanas también, que tienen un componente de análisis de lenguaje y un componente de análisis cuantitativo, como matemática, ¿no? Y en esos exámenes hay un par que son los más frecuentes. El más popular, por decirlo así, el que más toman los aplicantes latinoamericanos es el SAT. Y también se podría tomar otro examen similar, cumple la misma función, que es el ACT. Pero por lo general el que tiene más disponibilidad de fechas es el SAT. Y el otro examen estandarizado que las universidades van a pedir es el examen de inglés. Y el más frecuente es el TOEFL, a pesar de que en la época COVID también muchas universidades están aceptando otras pruebas que se pueden tomar a distancia, se pueden tomar desde la casa. Una de ellas es el examen, la certificación de inglés Duolingo. Para tener absoluta certeza de cuáles son los que hay que presentar, lo mejor es fijarse de una en una en las páginas oficiales de las universidades a las que uno quiere aplicar, para tener certeza absoluta de cuáles son los requerimientos. Hablemos por unos segundos acerca del SAT. El SAT tiene una nota máxima de 1600 y para estar en una posición en la cual el estudiante pueda aplicar a varias universidades y tener un buen chance, en términos generales, ¿sí? Estar en un vecindario de los 1300 puntos es una posición cómoda, a donde se van a poder aplicar a varias universidades, inclusive algunas altamente competitivas. Ahora, si lo que el estudiante tiene en mente son universidades como Harvard, UPenn, las famosas Ivy Leagues, las universidades archifamosas, entonces ahí hay que tener un rendimiento extraordinario, que es en el vecindario de los 1500 puntos de 1600 posible, ¿sí? En términos muy generales. Y finalmente, para prepararse para los exámenes de admisión, sobre todo para el SAT, es bueno pensar en un rango de tiempo de 2 años, 1 año y medio de preparación enfocada antes de empezar a tomar los exámenes de verdad. En promedio, los estudiantes toman 3 veces el examen de admisión, el SAT, pudiendo ser las fechas. Aproximadamente hay que fijarse en la página del SAT para ver las fechas exactas de cada año, pero con frecuencia puede ser tomar el examen diciembre, marzo y junio, digamos, aproximadamente. Y antes de empezar a tomar el primer examen, es bueno empezar la preparación con tutores, con libros, con Khan Academy, por un periodo de 1 año y medio o 2 años antes de la prueba, ¿sí? Entonces, hagamos un pequeño repaso. Pilar número 1, promedio de notas del cole. Pilar número 2, los exámenes estandarizados, el SAT y el TOEFL. Ahora vamos al tercer pilar. Las actividades extracurriculares son todas las actividades que el estudiante ha llevado a cabo en 9º, 10º, 11º y 12º, que no son obligatorias por el colegio. Ejemplos de actividades extracurriculares incluyen voluntariados, servicio social, actividades artísticas, actividades atléticas, clubes y también actividades de iniciativa propia. Hablemos un poco acerca de eso, porque en la época de COVID las universidades le han estado poniendo muchísima atención a esas actividades que son creadas por los estudiantes por iniciativa propia. Entonces, les pongo un ejemplo de una estudiante que tuvo una de estas ideas de iniciativa propia y le funcionó fantástico para sus aplicaciones. Entonces, ella se dio cuenta de que en el colegio público del barrio a donde vive
a los estudiantes de secundaria les daba un poco de pena ponerse las mascarillas, y además las mascarillas que habían disponibles en ese momento eran horribles, ¿sí? Entonces, esta estudiante, ella sola, se puso a pensar cómo soluciono esto y creó una iniciativa que era lo siguiente. Ella recolectó fondos para comprar telas que fueran atractivas, telas cool. Contactó a una diseñadora de modas y diseñaron unas mascarillas que se veían súper atractivas y modernas y con telas que se veían cool, y las distribuyó a ese colegio y los estudiantes empezaron a usar mascarillas. Genial. Entonces, ¿qué es lo que demuestra una actividad de este tipo? Esta es una actividad que nació de la imaginación y de la voluntad de esa estudiante, ¿ok? Y esta estudiante además demostró que tiene perseverancia para llevar a cabo el proyecto hasta una conclusión exitosa, ¿ok? Y esas son el tipo de actividades extracurriculares que las universidades aman, ¿ok? Entonces, ojo la diferencia entre una actividad como esa y una actividad como por ejemplo Model United Nations, el club de debate. La diferencia es la siguiente: Model United Nations es una iniciativa que ya está fabricada, ya existe, tiene un guión, uno tiene que apuntarse e ir a las reuniones y participar, pero es algo ya conformado y existente, ¿ok? Entonces esto no llama tanto la atención. Por otro lado, las iniciativas que nacen de la creatividad y de la proactividad de los estudiantes, esas actividades tienen un impacto enorme. Y hay otro aspecto que quiero mencionar acerca de las actividades extracurriculares, y es el aspecto de alineación, ¿okay? Entonces, si el estudiante lo que quiere estudiar en la universidad es una carrera como comunicación, entonces idealmente las actividades extracurriculares deberían estar alineadas con ese objetivo. Tener una pasantía en un periódico, haber desarrollado un blog personal durante 2-3 años, consistencia, ¿okay? Haber participado en concursos de literatura e idealmente poder mencionar un par de premios que hayan ganado. Entonces, nuevamente, alineación. El estudiante que quiere estudiar ingeniería, entonces caería súper bien mencionar alguna pasantía en una compañía tecnológica, haber creado un prototipo de un app. Entonces, eso le deja saber a las universidades que el estudiante tiene un norte claro de hacia dónde quiere ir, y eso las universidades lo aman, ¿okay? Entonces, nuevamente, alineación con lo que se quiere estudiar, persistencia, creatividad, eso es lo que van a hacer a las actividades extracurriculares súper fuertes. Pasemos al siguiente pilar, pilar número 4. Y ese pilar son las cartas de recomendación. Las universidades en Estados Unidos, por lo general, van a pedir 2 cartas de recomendación. La primera es ya sea de el profesor consejero, el counselor, si es que el colegio lo tiene, o si no tiene un counselor, entonces se puede solicitar esta a la directora del colegio, ¿sí? Por ejemplo. Y esa es obligatoria, ya sea el counselor o la directora. Y la segunda carta de recomendación es de un profesor o profesora de la elección del estudiante. Y aquí también los estudiantes latinoamericanos tienen que tener muchísimo cuidado, porque a lo largo de estos 12 años yo he visto un montón de cartas de recomendación que para Latinoamérica son bellísimas,
pero para las universidades en Estados Unidos no sirven para nada. ¿Ok? Entonces voy a empezar por contarles cuál es el tipo de cartas de recomendación que no sirven para nada. Y esas son el tipo de cartas de recomendación que dicen: Juan Jacobo es un estudiante súper puntual, inteligente, aplicado, y yo sé que le va a ir súper bien en la universidad. Eso no sirve para nada. ¿Okay? Por el contrario, lo que están esperando los oficiales de admisión de las universidades en Estados Unidos son cartas de recomendación ricas en contenido anecdótico. ¿Okay? Voy a darles un par de ideas para que sepan exactamente qué es lo que esperan los oficiales de admisión de las universidades en Estados Unidos. Ejemplo: Juan Jacobo. Nunca me voy a olvidar de él, porque en el momento en que estábamos analizando el libro del Quijote, él decidió hacer una presentación actuada acerca de un par de los capítulos. Y en esas actuaciones que presentó enfrente de la clase, logró que todos sus compañeros pusieran atención y comprendieran el significado de los capítulos. Y eso es algo que yo nunca he visto. Entonces, si un recomendador logra decir algo de ese tipo, con ese nivel de detalle, esas son las cartas de recomendación que están esperando las universidades estadounidenses. Recordemos algo muy importante: las cartas de recomendación para las universidades estadounidenses no es simplemente una cuestión de cumplir. Logré conseguir 2 cartas de recomendación. No es el caso, mucho cuidado. Las cartas de recomendación pueden ser utilizadas para decidir entre la aplicación de un estudiante y de otro. ¿Okay? Entonces, las que son más persuasivas son las cartas de recomendación que tienen ese nivel de detalle. Entonces, mucho cuidado, porque los profesores y los directores en Latinoamérica no siempre están acostumbrados a escribir cartas de este tipo. Entonces es muy necesario que los estudiantes y los padres de familia de los estudiantes le den ese tipo de guía y que le expliquen al director, a la profesora que eligieron, exactamente cuál es la expectativa de las cartas de recomendación que van a escribir. Hagamos otro repaso antes de ir al último pilar de las aplicaciones. Entonces tenemos promedio de notas de noveno hasta la graduación, exámenes estandarizados, actividades extracurriculares, cartas de recomendación, y el quinto pilar para las aplicaciones a las universidades en Estados Unidos es lo que yo llamo el universo de los ensayos. Y sobre todo hay un ensayo, el ensayo personal, el Motivational Statement, que es un ensayo súper importante porque a pesar de que es chico, son 650 palabras máximo, es un ensayo que se va a enviar a todas las universidades a las que aplica el estudiante. Y este ensayo es la oportunidad que tiene el estudiante para demostrar cuáles son sus características únicas, sus características personales, qué es lo que hacen al estudiante moverse y qué es lo que lo tienen motivado para el futuro. Ahora, hay que tener en cuenta algo muy importante, y esto es algo que yo le explico a mis estudiantes siempre. Recuerden que los oficiales de admisión, durante las épocas de admisión, leen en promedio de unos 40 a 50 de estos ensayos por día. Entonces, el enemigo número 1 de los aplicantes es el aburrimiento de los oficiales de admisión. Entonces, los estudiantes que a lo largo de estos 12 años he visto que tienen más éxito en este proceso son aquellos que desarrollan textos que son altamente entretenidos, particulares y, ¿por qué no?, algo arriesgados. Porque de esa manera
logran tomar la atención de los oficiales de admisión y colarse en la memoria, es decir, logran hacerse memorables. Y ahí es a donde metemos el gol con los ensayos, cuando es algo particular que se sale de lo normal y que captura con honestidad y con entretenimiento la atención de los oficiales de admisión. Entonces, aquí es a donde viene siempre la pregunta. Bueno, J, sobre cuáles son los tópicos que son efectivos para esto? No existe una receta. A lo largo de estos años he visto ensayos súper exitosos acerca de costumbres particulares de mi familia durante Navidad, o alguna experiencia de fallo desgarrador, ¿sí? Y estas son todas historias que se transmiten con honestidad y que se transmiten con un lenguaje que termina leyéndose más como un guión de una película o como una escena de una novela, más que como una carta formal. Recuerden, aquí lo que hay que vencer es el aburrimiento y el peligro fatal de caer en lo normal. Entonces, ahí los tienen, los 5 pilares para las aplicaciones a universidades en Estados Unidos, explicadas para estudiantes de secundaria en América Latina. Esta fue una introducción muy corta. Sé que van a surgir muchísimas preguntas. Por favor, no duden en dejarlas aquí abajo. Les deseo la mejor de las suertes en el proceso de aplicaciones. Es un proceso maravilloso, enriquecedor, y espero que logren alcanzar sus metas académicas. Nos vemos. Chao, chao.